en la casa de nuestro Señor para examinar su palabra y pedir que su Espíritu Santo nos llene con sabiduría para entender cómo aplicarla, cómo vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha mandado para poder glorificarlo. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, para ver este pasaje que vimos hace algunos domingos, en que Dios se revela de una forma tan maravillosa que se sigue repitiendo esta manifestación por el resto de la Biblia. Padre Celestial, de nuevo, llénanos en tu Espíritu Santo para que entendamos tu palabra. De nuevo, glorifícate entre nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 6. Recuerdan que los israelitas habían pecado contra Dios de una forma grave. Mientras solo habían pasado 40 días desde que entraron en pacto con Dios, decidieron intentar adorarlo por un becerro de oro y que Dios iba a exterminar a todos. Pero Moisés intercedió. Y Moisés pidió que Dios demostrara perdón, misericordia en esta situación. Y hasta pidió ver la gloria de Dios precisamente en esta situación del pecado de Israel. Y ahora en capítulo 34, versículos 6 y 7, manifiesta su gloria a Moisés. Dice, pasando Jehová, el Señor por delante de él, delante de Moisés, proclamó su nombre 2 veces. Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé. Su nombre del pacto, el nombre con que se identifica con su pueblo, que significa que siempre era, siempre es, siempre será, siempre es. Siempre era, siempre será de esta manera que está por describir. Fuerte, misericordioso o compasivo. Recuerden que la compasión en la Biblia significa que uno no solo se siente el sufrimiento de otra persona, sino que a base de este sentimiento responde, actúa para resolver la situación de dolor en que está la otra persona. Responde por ayudarle a salir de sus dificultades. Fuerte, misericordioso y piadoso. Y vimos que piadoso significa pues que Dios en su poder, en su autoridad, tiene derecho a castigar al pecador. Puede eliminarlo como puede haber eliminado a todo Israel por el pecado del becerro de oro. Pero en vez de ejercer su ira justa, responde en misericordia. En vez de dar el castigo que merece el pecador, decide ayudarle. Decide escuchar su clamor pidiendo perdón y responder por darle el perdón que busca. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Uno peca y piensa que Dios inmediatamente va a estar encima para castigarle. Pero Dios mismo describe que Él es tardo para la ira. Pecamos y Él responde en paciencia antes de llegar a la ira. Responde con misericordia. Nos ve en necesidad, nos ministra como personas en necesidad de compasión en vez de simplemente responder en ira. Tardo para la ira y mezquino en misericordia y verdad. No, grande, abundante en misericordia. Hablando aquí de otra clase de misericordia, de su gracia, de su favor derramado abundantemente sobre los suyos.
y verdad o fidelidad. Es fiel. Podemos confiar que Él va a responder en misericordia aun cuando pecamos. Su respuesta va a ser paciencia, misericordia y ayuda para que no volvamos al pecado. Que guarda, versículo 7, que guarda misericordia a Moisés, a millares, a Moisés y a muchos otros. Guarda misericordia no solo a una persona selecta, sino que guarda misericordia a millares de personas, y en este trasfondo significa a millares de generaciones. Esta es la clase de misericordia que Dios demuestra no solo a la generación de los que estuvieron con Moisés, sino en todas las generaciones que han seguido hasta el día de hoy, hasta en la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios continúa en esta fidelidad y misericordia para demostrar su perdón a los pecadores. Cristo Jesús vino para, ¿recuerdan? Vino para salvar a los sanos. No, Cristo Jesús vino para sanar a los ricos. Cristo Jesús vino para salvar a los privilegiados. Tampoco. Cristo Jesús vino para salvar a ¿quiénes? A pecadores. Vino para salvar a pecadores. ¿Quién habría imaginado que Cristo Jesús viniera en búsqueda de gente que había ofendido a Él, para restaurarlos, para ponerlos en una relación correcta con Él? Pues que guarda misericordia a millares, que perdona, mira que perdona la iniquidad, la rebelión, la peor clase de pecados que hay, y el pecado. Lo que sea nuestro pecado, Dios está listo a perdonarlo. Y por esto envió a su Hijo, Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si alguien rechaza este perdón, si alguien rechaza esta gracia de Dios, va a sufrir las consecuencias. No hay ninguno a quien Dios le da otra opción. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Que hay consecuencias por nuestros pecados, consecuencias que van por generaciones. Entonces, debemos llegar a Dios con qué actitud, según estos dos versículos, buscando ¿qué? En Él. Misericordia, exactamente. Buscando su perdón, su misericordia. En arrepentimiento, reconociendo que aunque hemos pecado a lo grande, Dios escucha esta petición y responde, porque así es. Esta es su naturaleza, si podemos describirlo así. Así son sus atributos, así es la clase de Dios que es nuestro Dios. Es un Dios misericordioso y perdonador. Y como hemos visto en los últimos domingos, esta revelación que Dios da de sí mismo en estos dos versículos, esta revelación es tan importante que se repite en todo el resto de la Biblia. Se repite en los libros históricos de Israel, como vimos hace 8 días. Se repite en los salmos que estamos por ver hoy, que se repite entre los profetas, que se repite también en el Nuevo Testamento. Esta revelación sobre quién es Dios es tan importante que por generaciones Israel sigue contándolo en sus historias, sigue celebrándolo en su música, sigue profetizándolo entre sus profetas, hasta siguen celebrándolo en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Cristo Jesús.
Y por eso estamos demorando tanto tiempo en estos dos versículos, porque para el pueblo de Dios es muy importante, pues para el Espíritu Santo es muy importante. Así ha inspirado que su pueblo lo dijera una y otra vez de muchas formas diferentes para que ellos y para que todos nosotros conozcamos a nuestro Dios, para que entendamos cómo es. Tiene sentido, ¿verdad? Con esto en mente vamos a ver un salmo que hace referencias a este pasaje, al Salmo 106. El Salmo 106. El Salmo 106, y cuando lo encuentran, van a ver, versículos 1, sigue, wow, este va a ser hasta 48 versículos. No, el pastor se va a quedar predicando hasta las 7 de la noche. Pues no vamos a ver todos los versículos hoy, solo vamos a ver unas secciones que tienen que ver en particular con Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, los versículos que acabamos de ver. Y primero que todo, queremos notar dónde en el libro de Salmos aparece. Pues ¿dónde aparece? Dirán, pues claro, en el Salmo 106, es después del 105 y antes del 107. ¿Qué quiere decir esto de en dónde está colocado este Salmo? Pues mire el final del Salmo. Versículo 48. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Diga todo el pueblo. Amén. Aleluya. Y luego, ¿qué dice? Antes de decir Salmo 107, ¿qué dice? ¿Libro qué? Libro quinto, libro 5. Es el quinto libro entre los Salmos. Y puede ser que uno lo lee y dice, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues tenemos el libro de Salmos y hay 150 salmos, pero está dividido por el Espíritu Santo, está dividido en 5 secciones. Ahora, típicamente cuando leemos los salmos, ¿cómo lo leemos? Escogemos un salmo favorito, ¿verdad? Leemos este salmo, o tal vez uno decide, voy a leer un salmo por día, o 3 salmos por día. Pues sí, esto está bien. No estoy criticando esta forma de escoger un Salmo 23 un día, luego el Salmo 51 otro día y andar saltando de salmo en salmo. Pero debemos también leerlo desde el primero hasta el último, porque así lo organizó el Espíritu Santo. Y hay temas que desde el primer salmo se desarrollan hasta el último. Hay temas importantes que se desarrollan entre los salmos y no es una historia, no es una narrativa como encontramos en otras partes de la Biblia, pero sí hay un movimiento desde el Salmo 1 hasta el último. Y esto podemos medir por estos 5 libros. Por ejemplo, vamos a mirar dónde terminó el tercer libro de estos 5 en los Salmos. Vamos al Salmo 89. Al Salmo 89, para ver si tiene un poco más de sentido. El Salmo 89 va a terminar el tercer libro de los 5 entre los Salmos. De hecho, pueden mirar arriba del Salmo 90 y probablemente su edición de la Biblia dice Salmo o libro cuarto, porque ahí empieza el cuarto libro. Entonces el Salmo 89 termina el tercer libro y el tercer libro es el libro de más lamento entre los salmos. Es donde Israel se siente derrotado.
donde parece que Dios se ha olvidado de su pueblo. Este es el libro más oscuro en los salmos. Y el Salmo 89 es uno de los salmos más oscuros también. Porque habla con certeza sobre las promesas de Dios al rey David. Pero a la vez dice que parece que Dios ha abandonado esas promesas. Por ejemplo, lean rápidamente versículos 3 y 4. Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice, hice pacto ¿con quién? Con mi escogido. Está hablando de una persona aquí, una persona a quien mencionó desde el Salmo 2. Se ha hablado de esta persona varias veces entre los salmos y ahora en el Salmo 89, versículo 3, dice Dios, hice pacto con mi escogido, juré, ¿y quién es este escogido? A David, el rey David, mi siervo, diciendo, ¿para cuándo? Para siempre confirmaré tu descendencia, dijo a David. Edificaré tu trono por todas las generaciones. David, tengo un pacto contigo. Siempre va a haber alguien reinando sobre el trono de tu descendencia. Va a reinar para siempre. Muy bien, esto entendemos. Luego mire el versículo 38. Ahora responde el salmista a Dios, que sí ha reconocido durante 37 versículos, así fue la promesa de Dios, firme está en su pacto, en su promesa de bendecir a David, pero mire el versículo 38. ¿Qué le dice a Dios? Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Dijo, Señor, miramos a tu ungido, es descendiente de David y parece que tú lo has rechazado. Parece que no estás cumpliendo tus promesas. Versículo 39, rompiste el pacto de tu siervo. Esto es una acusación bien grande para presentar delante de Dios, ¿verdad? Tú, Señor, rompiste tu pacto. Tú fuiste infiel a David, sería otra forma de decirlo. Y diríamos, esto es escandaloso. Sí, así suena. Pero así es lo que está expresando en lamento el salmista. Parece, Dios, que tú has abandonado tus promesas. Has profanado su corona hasta la tierra. En vez de ser elevado a los cielos, lo has echado al lodo. Versículo 46. Sigue el lamento. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? Fíjense en esta acusación a Dios. Tú estás escondido, Señor. Escondido desde hace tiempo. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar esta situación? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Hasta llega al punto a desesperarse de la vida, no solo de su propia vida, sino la vida en general. ¿Por qué formaste la creación, Dios? Si luego vas a abandonar tus promesas, si no las vas a cumplir, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Al final de todo, ¿cómo terminamos todos? Muertos. Ninguno entre nosotros podemos evitarlo. Eventualmente cada uno de nosotros vamos a morir, a ser enterrado, a ser olvidado por nuestros familiares. No hay ningún otro futuro. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está acusando a Dios, pues criticando a Dios en cierto sentido, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Librará su vida el hombre del poder de Seol? ¿Alguien entre nosotros
puede sobrevivir la muerte por nosotros mismos? ¿Podemos evitar la muerte? ¿Podemos vivir para siempre? No. Versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Tus antiguas misericordias, lo que leemos en la palabra de Dios sobre lo que hiciste hace generaciones, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no muestras estas misericordias? Tú juraste a David por tu verdad, por tu fidelidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos. Dice, Señor, todavía nos identificamos contigo, pero muéstranos, por favor, tu misericordia ya. Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Sufro este oprobio, esta vergüenza que estamos los peores, los más menospreciados de entre los pueblos. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Todas estas promesas para tu ungido, para el descendiente de David, no se han cumplido. Tú has deshonrado estas promesas, Señor. Luego, ¿qué dice el versículo 52? Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y uno dirá, pero ¿quién puso este versículo al final, no? Pues así es, no solo el Salmo 89, sino así va todo el tercer libro de entre los Salmos. Y lo que dice este último versículo al cerrar el libro 3 entre los Salmos es, la historia no ha terminado. O sí, está en su punto más bajo. Piensa en una película de Hollywood, una de tus favoritas películas, y se ha llegado un momento en la historia en que parece que la persona principal está en una situación tan desesperada que nunca va a salir de esta dificultad. Así termina el tercer libro de entre los Salmos. Miran las promesas a David y dice que Dios ha rechazado su misericordia a David y sus descendientes. No hay esperanza para ellos, pero no es el final de la historia. Pues, ¿qué hacen? Libro 4, Salmo 90. ¿Quién escribió el Salmo 90? Moisés. Pues, ¿qué pasa? Pues entre los salmos, el Espíritu Santo dirige, no solo miren a David. Tenemos una relación desde antes de David. Vayan y recuerden las misericordias de Dios aún antes de que llegó el rey David. Vamos primero a Moisés, a ver lo que Moisés dice. ¿Qué dijo Moisés en cuanto a Dios? Y así siguen los Salmos 91 hasta 96, recordando no tanto de David, sino de todas las otras manifestaciones de Dios desde la creación. Uno de los salmos más famosos de la creación es el Salmo 104 que se encuentra en este libro. Dice, recuerda la creación que hizo Dios de todo el universo. Recuerda su pacto con Moisés. Recuerden lo que Dios reveló de sí mismo en estos tiempos. Reveló algo importante en el libro de Éxodo, vamos a decir, mucho antes del rey David. Vamos a decir por el capítulo, no sé, piensen en uno, 34. ¿Cuáles versículos? 6 y 7. ¿Será que Dios reveló algo mucho antes de David sobre quién es, sobre sus atributos, por el cual nosotros, pasando por este sufrimiento, podemos encontrar una roca segura para aún sobrevivir? No solo sobrevivir,
sino abundar en esperanza a pesar del menosprecio al rey David. Sí, contesta el Espíritu Santo. Y esta promesa se encuentra en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y se manifiesta en la relación entre Dios y su pueblo de tal forma que su pueblo debe cantarlo una y otra vez. Este es el mensaje del libro 4, que con el libro 3, en este punto tan oscuro, no es el fin de la historia, sino que hay una roca más sólida todavía, a que el pueblo tiene que recordar para reconocer Dios no ha terminado con David y sus descendientes todavía. Hay más a esta historia. ¿Y cómo sabemos? Porque nos lo ha revelado desde el libro de Génesis y Éxodo, la esperanza que tenemos. ¿Tiene sentido? Ahora podemos entender un poco del Salmo 106 y por qué su lugar en los Salmos es tan importante. Vamos a ver algo de lo que dice. Versículos 1 a 5. ¿Cómo empieza el Salmo 106, versículo 1? Aleluya, que es una declaración de alabanza directa hacia Dios. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es seguro que es bueno. Amén. Pues según el Salmo 89 parecía infiel, parecía que olvidó a su pueblo. El decir que Él es bueno es una gran declaración. Que no pasemos por encima de esto, sino que recordemos, sí, la Biblia nos dice que Él es bueno aun cuando no sana, aun cuando no prospera. Aun cuando no pone en evidencia su justicia, aun en estos momentos, Él sigue siendo bueno. Sus atributos no han cambiado. Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque ¿para cuándo? Para siempre es su misericordia. No hay fin a su misericordia. Aún viendo las dificultades por las cuales pasará el descendiente del rey David, aún así cuando parece que no tiene esperanza, tenemos que recordar para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Vamos a ver quiénes pueden intentar por lo menos expresar sus poderosas obras. Versículo 3. Dichosos o bienaventurados los que guardan juicio, los que le obedecen, los que se informan de sus mandamientos para ponerlos en práctica. Dichosos, bienaventurados los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y en versículo 4 el salmista tiene una petición especial, individual, que pide. Acuérdate de mí, oh Señor, cuando tú miras las naciones, el pueblo entero, multitudes de personas. Fíjense cuántas personas se han reunido en iglesias cristianas en el día de hoy en todo el país. Y no somos los únicos, ¿verdad? No, hay millones más que se han reunido. ¿Será que Dios de veras va a poner atención a nosotros? Una iglesia pequeña, no muy numerosa. ¿Será verdad que Él va a prestar atención a nosotros? ¿Que va a recibir nuestras peticiones? ¿O va a decir que, mire, hay iglesias más grandes y numerosas, ellos están en primer lugar, tengo que atender a ellos primero y ustedes pues eventualmente les llego a donde ustedes? Solo espérenme unos días, tal vez el miércoles o el jueves, llego a las peticiones de ustedes y les pongo atención. No, Él pone atención no solo a nosotros como grupo, sino a nosotros individualmente.
pensando en Romanos 8, aun cuando no sabemos cómo poner en palabras nuestras peticiones. Nos ha dado su Espíritu Santo para que comunique por palabras indecibles exactamente lo que necesitamos para el Señor. Entonces el salmista puede decir, acuérdate de mí, oh Jehová. Tú eres mi Dios y puedo presentar mis peticiones a ti. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia. Y decimos benevolencia, escuchamos esta palabra antes, una palabra parecida. Sí, está repitiendo Éxodo 34, versículos 6 y 7, las mismas ideas, a veces en otras palabras, misericordia, benevolencia. Mírame a mí, Señor, según lo que dijiste en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Ahora es un medio ambiente, es un trasfondo muy diferente que el Salmo 89. ¿Verdad? En el Salmo 89 estaba el salmista en su punto más bajo, desesperado. ¿Hasta cuándo? Y aquí encontramos esperanza. ¿Qué pasó entre el Salmo 89 y el Salmo 106? ¿Por qué esta diferencia de tono? Vamos a ver que el cambio de tono es porque el salmista acá está meditando en Éxodo 34, versículos 6 a 7, en que dice que ahora entiendo aún mejor cómo es mi Dios, aún en medio de la tribulación al descendiente de David. Por ejemplo, versículo 6, ¿cuál es la barrera más grande no solo entre el salmista y Dios, sino entre todo el pueblo y Dios? ¿Cuál es el obstáculo más grande según el versículo 6? Pecamos nosotros. Nosotros pecamos, no merecemos este bien del pacto que Él pide. Y va a hablar del pecado, pero noten bien cómo lo describe acá. ¿Pecamos quiénes? Nosotros. Está incluyendo a sí mismo entre los pecadores. Es decir que, no, acuérdate de mí, Señor, que no soy pecador tan grande como los demás. No está orando esto, sino que Él se incluye entre los pecadores. Pecamos nosotros. Este es el obstáculo más grande entre Dios y su pueblo, o entre Dios y el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Tiene tres formas diferentes para describir su pecado, para decir que ni puedo concebir completamente cuánto he pecado contra ti. No hay una sola palabra suficiente para describir nuestro pecado. Hemos pecado tan grande que necesitamos un vocabulario más amplio para el pecado, para describir lo que hemos hecho. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. ¿Cuándo se rebelaron o en dónde se rebelaron? Junto al Mar Rojo. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó en el Mar Rojo? Todos los israelitas estaban en la esclavitud, salieron de la esclavitud liberados por las plagas que dio Dios contra Egipto, y pues por la Pascua, y que pusieron la sangre en los postes y los dinteles de las puertas,
reconocemos esta historia, ¿verdad? Entonces el pueblo salió en una sola noche. Todo Israel, posiblemente 2 millones de personas, salieron de la esclavitud, llegaron a acampar a las orillas del Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Alguien llegó, ¿verdad? Faraón llegó. Su dueño anterior llegó para amenazarlos, para acabar con ellos. Y se encontraron con el ejército de Faraón en un lado y al otro lado el mar. Entonces estaban atrapados, no había salida. Y según estos versículos, ¿cómo respondió el pueblo? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino ¿qué hicieron junto al mar? Se rebelaron. ¿Cómo se rebelaron? Murmuraron, se quejaron, dijeron, ay, vamos a morir. ¿Quién estuvo entre ellos? Su Dios. ¿Quién los protegía con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche? Y aunque su Dios estuvo con ellos, no confiaron. Pensaron, muertos somos. No hay salida. Estamos atrapados. Dice el salmista, esto fue pecado. Esto fue nuestro pecado. Y alguien dirá, un momento, ¿cómo es nuestro pecado? Este salmista escribió generaciones después de este evento. ¿Cómo puede decir nuestro pecado? No sé, ¿alguna vez usted ha estado en una situación que parecía imposible? ¿En que dijo que no hay esperanza para mí? ¿Han pasado por situaciones así? No, pero cuando pasó, usted inmediatamente dijo, no me preocupo, porque sé que mi Dios me va a rescatar. No me siento ninguna ansiedad. Aunque esta situación es terrible, aunque me van a llevar por la cárcel, aunque me van a multar quién sabe cuánto dinero, aunque me voy a endeudar por el resto de mi vida, hasta mis nietos estarán pagando estos biles, no me preocupo ni en lo mínimo, porque sé que mi Dios está para rescatarme. ¿Así fue nuestra reacción? No. ¿Cómo reaccionamos? Ay, no, Señor, por favor, hazme salir de esta situación, no lo puedo aguantar más, por favor, no puedo. Ay, ¿qué hago? Entonces el salmista reconoce que él hubiera tenido la misma reacción que el resto del pueblo en las orillas del Mar Rojo, porque así ha reaccionado él. Y es pecado desconfiar en nuestro Dios. Por esto el salmista dice, nuestros padres pecaron, nosotros pecamos. Es por nuestra iniquidad. Esta barrera que tenían ellos en este entonces es la misma que tenemos hoy cuando desconfiamos del Señor y de su palabra. ¿Tiene sentido? Ahora, pero la historia no termina ahí. Hay mucho más que ver. ¿Qué hizo Dios según versículo 8? Pero Él los salvó. Él los salvó. Cuando su pueblo estaba en pecado, cuando no confiaba en las maravillas que habían visto en Egipto, cuando desconfiaban en Dios, ¿qué hizo Dios? Los salvó de todas maneras. ¿Merecía el pueblo esta salvación? No, pero Dios les dio esta salvación de todas maneras. Él los salvó por amor de su nombre, por amor de este nombre Yahvé, oh Jehová, este nombre del que es misericordioso, del que es clemente, el que es generoso en perdonar todas las cosas que vimos en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Este es su nombre y Dios ama su nombre, ama
hacer resplandecer su nombre y rescató al pueblo que no merecía el rescate. ¿Tiene sentido? Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó. Les hizo ir por el abismo con paso firme, como por un desierto. Reprendió al mar rojo. Igual lo que nosotros hacemos cuando vamos a Lake Lanier, ¿verdad? Usted seguramente ha estado en la playa en Lake Lanier y ha dicho, pues, para que se partan las aguas. Y luego, pues, hay un camino para el otro lado a que puedes pisar en seco, ¿verdad? Así hemos hecho todos nosotros por lo menos una vez, ¿verdad? No, nadie entre nosotros podemos hacer esto. Pero así hizo Dios para su pueblo, muy humilde y obediente, ¿verdad? No, lo hizo por su pueblo rebelde, su pueblo desobediente, su pueblo que no confiaba. Podríamos haber dicho al pueblo en este entonces, solo tengan fe, declárenlo, Dios te lo va a dar. El pueblo dijo, no lo vamos a declarar porque no lo creemos, y Dios los salvó de todas formas. Así es de misericordioso nuestro Dios. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Les hizo ir por el abismo como por el desierto. Los salvó de la mano del enemigo. Los rescató de mano del adversario, hablando de Faraón. Cubrieron las aguas a sus enemigos. Recuerden cuando Faraón y sus tropas entraron en el mar rojo, cuando querían seguir a Israel, ¿qué les pasó? Las aguas se volvieron a su lugar y todos se ahogaron. Y estaba Israel al otro lado del mar, mirando las aguas que habían vuelto a su lugar, mirando los cadáveres de todos del ejército de los egipcios, de sus opresores que estaban flotando muertos en la superficie del agua. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces, ahora, versículo 12, ¿qué hace el pueblo? Antes no creían, ¿verdad? Pero ahora creyeron a sus palabras. ¿Y qué más hicieron? Cantaron sus alabanzas, dieron gloria a Dios por esta gran victoria que Él logró por ellos. Amén. Así fue. Y luego, versículo 13, desde este entonces siempre creyeron las palabras de Dios y le cantaron alabanzas todos los días, en las mañanas, las tardes y en las noches. Así dice el versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras y diríamos, pero ¿cómo será posible? Después de un rescate, de una redención tan única y milagrosa, seguramente iban a estar seguros en su relación, en su fe con Dios desde ahí en adelante. Pero dice, no, sino que pasó todo lo contrario. Su pueblo continuó en su falta de fe y en su rebelión. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y luego empieza a contar varios pecados que cometió el pueblo de Dios en el desierto, en camino al monte Sinaí y después del monte Sinaí. Y mire uno de ellos en particular, versículo 19. ¿Recuerdan de este? Hicieron becerro en Horeb. Horeb es otra palabra, otro nombre para el monte Sinaí. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante el Dios que los había salvado de la opresión de los egipcios. No. Se postraron ante una imagen de fundición,
algo de producción de una fábrica. Pues no era así, pero más o menos. Aarón fabricó una imagen y todos se postraron ante esta imagen. Así cambiaron su gloria. Su gloria, hablando de la gloria de Dios. Ahora imagine por un momento la majestad de Dios. El que siempre era, que es y será, en su majestad, en su santidad, y cuán impresionante y maravillosa es. Ellos pues cambiaron su gloria por la imagen de ¿qué? Un buey. Pero es un buey misericordioso por lo menos, ¿verdad? Un buey glorioso, un buey que come hierba. Tan difícil. ¿Cómo es que el pueblo puede pecar de esta forma? No solo una o dos personas entre ellos, sino multitudes entre ellos. ¿Cómo pueden pecar de una forma tan horrible? ¿Cómo pasó esta vez? Seguramente Dios va a acabar con todos. Esto sería lo justo, ¿verdad? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, otro nombre para Egipto, cosas formidables sobre el mar Rojo, como acabamos de ver hace unos versículos. Y trató de destruirlos Dios. Él tenía razón en hacerlo. Hasta Dios mismo llegó al fin de su paciencia con ellos, parecía. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Hasta llegaron a este punto con la ira justa de Dios, y Dios no se acabó con ellos. Versículo 24 a 27. Seguramente después de esto el pueblo va a reconocer a Dios y obedecerle, ¿verdad? No. Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra cuando llegaron a la tierra prometida por fin. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, para humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y uno dirá, un momento, pastor, entiendo que en el libro de Números, que sí, habla de cómo no entraron a la tierra prometida, que había toda una generación que murió en el desierto, pero luego el versículo 27, dice, y humillar su pueblo entre las naciones, esparcirlos por las tierras. Esto no pasó por siglos. ¿Por qué los pone todos juntos? Pues porque esta descripción de un pecado se repitió Israel este pecado una y otra y otra y otra vez por toda su historia. De no creer la palabra de Dios, de no poner su fe en Él, no obedecerle, hasta que Dios tuvo que ponerlos en el exilio cuando llegaron los caldeos y destruyeron la ciudad de Jerusalén y los llevó en exilio. Y uno dirá, pero esto cubre desde Números hasta Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas. Hay mucho que pasó en este tiempo, sí, y el salmista acaba de reducirlo en uno. Israel desobedeció a su Dios. A pesar de estas maravillas, el pueblo continuó en su rebelión, en su falta de fe, en su desobediencia. ¿Tiene sentido? Ahora, viendo esto, reconociendo que Israel no cambió, ¿qué mereció el pueblo de Dios?
Sí, pues casi estaba para eliminarlos, ¿verdad? Seguramente han pasado el límite y van a ser destruidos todos. Ahora están en el exilio, ni están en la tierra prometida. Se adelantó el salmista para decir, mire cómo están ahora en el exilio. Seguramente se debe acabar con todos y terminar de nuevo con otro. Pero Dios no lo hace. A ver qué hace. Miren este mismo salmo, miremos versículo 43. El mismo salmo, versículo 43. Muchas veces los libró, mas ellos, no dice que cantaron alabanzas, le dieron muchas gracias a Dios, ellos se rebelaron contra su consejo otra vez. Fueron humillados por su maldad, sí, hasta el exilio. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Esto se llama compasión o misericordia. Otra vez volvieron a hacer lo mismo, volvieron a pecar aún peor que las otras veces. Y Dios los miraba con compasión. Se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. El pueblo se arrepentía. No, está hablando de Dios. Dios se arrepentía. ¿Se arrepentía de haberlos formado? No. ¿Se arrepentía de haberlos hecho un pacto con ellos? No. Se arrepentía del ardor de su ira contra ellos. Y les demostró misericordia otra vez más. Se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Por qué les manifestó Dios la misericordia después de tantos pecados? Porque así es misericordioso nuestro Dios. ¿Cómo se manifiesta un Dios misericordioso? Por manifestar su misericordia una y otra y otra y otra vez. Así es Dios, es misericordioso. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Hasta los cautivos, hasta los exiliados. Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, piensen otra vez en el Salmo 89, este lamento, esta desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿De qué se ha dado cuenta el salmista acá? Según Éxodo 34, versículos 6 y 7, nuestro Dios todavía es un Dios de misericordia, que abunda en misericordia. Y aunque hemos pecado a lo grande, a tal punto que parece que sí, Dios se debe acabar de nosotros ya, que nos ha exiliado, no tenemos ni lugar en la tierra prometida. Dios sigue siendo misericordioso y podemos clamarle a ver si demuestra su misericordia otra vez más. Por eso, versículo 47, sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Termina por pedir, Señor, aunque nos sentimos menospreciados, abandonados, sabemos que tú eres igual como tú te has manifestado en Éxodo 34, 6 y 7. Entonces, sálvanos. Por favor, sálvanos, Señor. Y le clama otra vez con esperanza para cerrar el libro 4 de los Salmos. Versículo 48, bendito Jehová Dios de Israel. ¿Hasta cuándo llega sus misericordias según el resto del versículo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo pueblo, amén y aleluya. Buen punto para cerrar el sermón, ¿verdad?
Pero ustedes no, ustedes me conocen. ¿Voy a terminar el sermón ahora? No, ¿por qué no? La aplicación para el Nuevo Testamento. ¿Qué tal en el Nuevo Testamento? Esto es muy lindo para Israel en el Antiguo Testamento. ¿Será que hay algún cántico en el Nuevo Testamento que celebra la misma clase de misericordia de Dios? Una misericordia abundante. ¿Será que hay un cántico en el Nuevo Testamento? No hay ningún libro de Salmos en el Nuevo Testamento, pero aparecen cánticos en varias partes, incluyendo un cántico en 2 Timoteo, capítulo 2. Un cántico breve que dice el apóstol Pablo mientras escribe a su asistente, su colaborador Timoteo, en lo que es probablemente su última carta de su vida. En medio de esta carta, en el capítulo 2, en versículo 11, dice un cántico de unos 3 versículos. Y vamos a ver que uno de los versos de este cántico habla de lo mismo de lo que acabamos de ver en el Salmo 106. ¿Listos? Versículo 11. Palabra fiel es esta. Claro que todo lo que dice el apóstol Pablo en inspiración por el Espíritu Santo es fiel. Pero esta es una palabra tan fiel que el apóstol quiere subrayarlo. Para decir, pongan atención. Si somos muertos con Él, si morimos por nuestra fe, si sufrimos como cristianos y hasta morimos, somos muertos con Él, ¿qué pasará? También viviremos con Él. Él resucitó de entre los muertos y seremos resucitados también con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Vamos a estar en una época de autoridad con Él, en que no va a haber sufrimiento, en que los sufrimientos habrán pasado y reinaremos con Él. Maravilloso. Si le negáramos, Él también nos negará. Si decimos, no tengo nada que ver con el Señor Cristo Jesús, no soy cristiano, no me identifico con Él, Él nos va a negar también. Va a demostrarnos lo mismo. No va a decir, pobre de ti, estabas equivocado y que pues te amo. No, si lo negamos, Él nos va a negar también. Pero mire el versículo que sigue. Si fuéramos infieles, ¿qué quiere decir esto? Si fallamos, si pecamos, siendo cristianos, identificados con el Señor Cristo Jesús, si llegamos y vemos que, Señor, sé lo que tú has mandado y te desobedecí y con intención no te seguí. Si fuéramos infieles, si no cumplimos nuestras promesas al Señor, si no cumplimos lo que nos hemos declarado, vamos a decir en nuestro bautismo, cuando fuéramos bautizados, si pecamos, si fallamos al Señor, Él permanece fiel. ¿Nos abandona porque hemos pecado? No. Él permanece fiel. Nosotros, ahora, lo que no estoy diciendo es que vayan y pecan todo lo que quieran porque el Señor te va a perdonar. Esto no voy diciendo. Pero si somos infieles, si pecamos, Él permanece fiel. Porque cuando Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, Él no solo borró los pecados hasta ese momento. Él murió por todos nuestros pecados
pasados, presentes y futuros. Si somos infieles a su palabra y desobedecemos, no es que Cristo tiene que volver a la tierra otra vez para morir otra vez en la cruz para que tú te quedes perdonado. Él ya nos ha perdonado y es fiel a nosotros. Sigue fiel a pesar de nuestra inconstancia, de nuestro pecado o de nuestras rebeliones, porque murió por nosotros en la cruz, por los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿A qué refiere? ¿Cómo es Jesús en su esencia? Éxodo 34, versículos 6 y 7 nos dice, es misericordioso, es bondadoso, perdona la iniquidad. Él no puede ser de otra manera. Él es fiel a sí mismo. Y es fiel a sí mismo en el sentido de que cuando murió por nosotros en la cruz, ahí se quedó sellado, seguro, determinado para este momento en adelante, que somos perdonados, justificados, redimidos, adoptados en la familia de Dios, reconciliados con Dios y tantas cosas más. Y Él no puede negar a sí mismo. No puede ser otra clase de Dios que nos abandonara. ¿Tiene sentido? Pues esta es la conexión. ¿Cómo lo aplicamos? Simplemente por considerar a qué clase de Dios sirves. ¿Sirves un Dios que está enojado contigo todo el tiempo? Que siempre al final de cada día te castiga y te hace recordar de todas las cosas que hiciste mal? ¿O es un Dios tan misericordioso que envió a su Hijo a morir en la cruz, en tu lugar, para que tú te quedaras eternamente perdonado, eternamente recibido para morar con Él para siempre? ¿A qué clase de Dios servimos? Pues espero que todos podamos decir la clase de Dios descrito en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Misericordioso con nosotros, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos el tiempo para desplegarlo, para poder ver cuán glorioso eres. Que tú eres más glorioso en perdón y en misericordia que nuestros pecados. Más grande y glorioso que los pecados del rey David, más grande y glorioso que los pecados de todo el pueblo de Israel, más grande y glorioso que todos los pecados que han sido cometidos por tu pueblo o por nosotros desde este entonces hasta ahora, porque tú abundas en misericordia. Padre, por favor, no permitas que nosotros seamos como el pueblo de Israel para menospreciar esta gracia, sino para arrepentirnos del pecado, para seguirte y para cantar alabanzas de acuerdo con esta gracia tuya por nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque solo Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Gracias porque tu Hijo derramó su sangre para que nosotros nos quedáramos libres del pecado. Gracias por su resurrección en victoria sobre nuestro pecado. Y gracias por la promesa que Él vuelve por nosotros. No importa cuán desesperados parecen los días de hoy, vuelve por nosotros y en Él podemos guardar nuestra seguridad. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.